Otro campeón internacional más para México. ¡Qué bárbaro! Pues ¿qué comimos los mexicanos este fin de semana, hombre? La noche de ayer en Albuquerque, el mexicano Martillo Pérez se coronó campeón intercontinental de la IBF en el peso mosca. El mexicano le dio una reverenda paliza al experimentado filipino Enet Domingo. Una pelea pactada a 10 rounds y fue el debut en los Estados Unidos del filipino. El mexicano ganó por decisión unánime con tarjetas 90-100, 90-100 y 90-100. Y con este ya van 3 campeones internacionales para México en un solo fin de semana. Y regálame un like en este momento si estás orgulloso del boxeo mexicano, así como nosotros. El Martillo Pérez mandó al hospital a Enet Domingo después de la pelea. El tremendo castigo al cuerpo lo llevó a salir cojeando del ring, doblado del dolor. No por nada le dicen el Martillo a Pérez. El filipino dio una buena pelea en la primera parte de la contienda, pero poco a poco el trabajo al cuerpo del mexicano, los ganchos al hígado, los ganchos a las costillas fueron minando la capacidad físico-atlética del filipino. El mexicano ha ido subiendo de poco a poco, fue campeón mundial IBA en el 2023, en el 2024 fue campeón juvenil Silver por parte del Consejo Mundial del Boxeo. También el año pasado se coronó como campeón norteamericano de la Federación de Boxeo y ahora con este triunfo frente al filipino en los Estados Unidos conquista el campeonato intercontinental IBF y está a una o quizás 2 peleas de tener una oportunidad de campeonato mundial absoluto. El mexicano tiene 26 años y está invicto con un récord profesional de 15 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut. Es imposible ignorar la carrera de este invicto mexicano, quien ha estado haciendo mucho ruido, ha ido escalando poco a poco, ganando títulos internacionales y al parecer en este año tendrá la oportunidad de contender por un campeonato mundial. Del filipino le deseamos lo mejor, que se recupere pronto y que siga adelante con su camino, porque sí dio una muy buena pelea, sí presentó resistencia, sobre todo los primeros rounds. El filipino se veía seguro de sí mismo, empezó muy agresivo, pero el mexicano lo supo esperar, lo supo contragolpear, muy inteligente, hay que decir eso, fue muy inteligente el mexicano, fue muy paciente y a partir del cuarto round empezó a trabajar el cuerpo del filipino de una manera muy agresiva y sostenida, y esto hizo que el filipino le bajara su intensidad, provocando que inclusive bajara los brazos, llevándose varios rectos y ganchos a la cara. Conectó más golpes de poder el mexicano, fue muy superior el mexicano al filipino. Y a mi parecer el mexicano sí conectó más golpes de poder sobre la humanidad del filipino y fue precisamente eso lo que le dio la victoria al mexicano. Y para el filipino fue una experiencia dura, muy dura, pero valiosa. Perdió, pero demostró resistencia. Su récord sigue decente y puede volver a pelear en Asia o buscar otras oportunidades, ¿por qué no? El récord del filipino queda en 22 peleas ganadas, 14 de ellas por nocaut y 5 derrotas. Primera vez que veo boxear al mexicano y puedo decir que su boxeo es muy entretenido, es un fajador muy emocionante y estoy seguro que vale la pena seguir su carrera de cerca. El Martillo pega como martillo. Hubieron varios momentos en la batalla donde casi manda a la lona al filipino, pero el filipino muy duro, muy valiente, no se achicó y quizá lo único que le hizo falta al filipino ya con la cabeza fría fue una buena esquina, porque condiciones vaya que las tenía, pero no se le veía que tuviera una estrategia clara, no se le veía que tenía idea, mientras que el mexicano sí, el mexicano sí tenía muy claro el estilo que quería boxear. Se veía que había visto, que había estudiado al filipino. Cuando el filipino quiso entrar, el mexicano lo repelía con sus contragolpes inteligentes. El filipino se desesperó porque vio que sus golpes no le hacían daño al mexicano, que no le entraban bien, no tenía puntería y se lanzó al ataque a lo loco y sin precisión y sin estrategia. Creo que el filipino con una mejor esquina puede hacer aún cosas interesantes con su carrera, porque corazón y capacidad sí que la tiene. Suerte para los dos. Este sin duda alguna ha sido uno de los mejores fines de semana para México. 3 campeones internacionales en un solo fin de semana, y en esta pantalla final te voy a dejar un video que está muy bueno y hablamos de los campeones que tuvo México este fin de semana. Y para mañana, si Dios, porque es que hubo muchísima acción en boxeo, mañana si Dios les voy a dar un resumen de todas las peleas de los mexicanos, incluidas la pelea del Destroyer y la de Smiley. El Destroyer y Smiley perdieron, Smiley perdió bien gacho, el Destroyer hizo lo que pudo y creo que merecen un video aparte para platicar de estos temas. Suscríbete a Richie Vlog si te gusta nuestro contenido y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi apoyo, mi esquina aquí en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos